Buenas tardes, ¿cómo estás? El Señor te bendiga nuevamente compartiendo contigo. Bien contento de estar con mis hermanos de la iglesia en Chapala, Campus Chapala. Y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo acerca del discipulado. Amén. Estamos iniciando una nueva serie y hoy quiero compartir contigo algunos puntos más de lo que estuvimos compartiendo en la mañana. ¿En cuanto a qué? En cuanto al discipulado, en cuanto a volverse un discípulo, volverse un seguidor de Jesús. Como te diste cuenta en la mañana compartíamos que volverse un seguidor de Jesús no es una cuestión fácil, es un proceso. Y lógicamente que si estamos hablando de proceso, pues lógicamente se están mencionando o estoy haciendo referencia a que hay diferentes etapas que tenemos tanto tú como yo que vivir. Y en el Evangelio de Lucas, la palabra de Dios nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el mismo pozo. ¿Qué es lo que hoy quiero que me pongas atención? Para poder convertirte en un seguidor de Jesús, hay un proceso que tú tienes que realizar y que de hecho toda persona lo tiene que realizar. Para convertirse en un seguidor de Jesús, tienes que renunciar a lo que comúnmente tú ya vengas siguiendo, o a la persona o el modelo que tú ya vengas siguiendo. Tú no puedes seguir a Jesús y seguir a otra persona u otro modelo, porque entonces te conviertes en una persona que es tibia. Muchas de las veces ese es el gran problema que tenemos, que queremos seguir a Jesús, pero también queremos seguir al mundo. Y seguir al mundo y seguir a Jesús o seguir al mundo es algo que un verdadero discípulo de Dios o alguien que se está convirtiendo en un discípulo de Jesús no puede ser. Ahora, ¿por qué sigo insistiendo en el mundo? Yo te decía que en 1 de Juan, en el capítulo 2, los versos 15 al 17, nos hace una advertencia. Mira, amar al mundo es todo aquello, primero, por amar el mundo, que es lo que tú entiendes. Amar el mundo no quiere decir, o la referencia que hace Juan en su carta, no es a algo material o a las cosas materiales. Muchas de las veces ese versículo es tomado de esta manera, pero no debe ser así. Es decir, cuando habla amar al mundo, está hablando en el sentido espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, amar al mundo, tienes tú que entenderlo como seguidor de Jesús. ¿Qué es? O sea, cuando en este caso, hay veces, sin que te des cuenta, tú pones atención a todas las cosas que se oponen, ya sea a Dios, a su palabra, al mover del Espíritu Santo en tu vida, al mover de la iglesia, a los pastores que te dicen algo, y todo esto repercute en cómo tú eres un seguidor de Jesucristo. Ahora, escúchame. Cuando tú y yo estamos en la iglesia y hay una enseñanza por parte de alguno de nosotros, hay algún momento en el que la palabra de Dios se te está dando, el hecho de que tú muevas la cabeza afirmativamente no significa que tú hayas entendido lo que Dios te está diciendo en ese momento. Y eso no te califica como un seguidor de Jesucristo. No porque cuando tú escuches algo que salga de la Biblia y que a ti te guste y tú digas amén, no significa que tú lo vayas a hacer, tú lo vayas a aplicar o tú lo vayas a hacer en tu vida. No porque a este en vivo que estamos haciendo, esta transmisión, tú le des like, significa que estás entendiendo lo que Dios te está pidiendo. No porque estés en algo de acuerdo, significa que lo vas a hacer. No porque usted venga a la iglesia, significa que usted está madurando. Y así pudiera seguir diciendo cosas. Pero entonces, ¿qué es?
ese proceso al que estoy haciendo referencia. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona que no ve la verdad en Jesús no puede guiar a otro. Entonces, hoy yo quiero, en este estudio bíblico, porque acuérdate que en el Campus Chapala nosotros lo compartimos más como si fuera un estudio. Me gustaría que fueras a la segunda carta de Pedro en el capítulo número 1. Y Pedro, desde su dimensión, desde su experiencia como discípulo, él nos deja un proceso que forzosamente tú y yo tenemos que llevar a cabo. Y este proceso es muy interesante y yo lo quiero compartir contigo el día de hoy. Hoy yo te quiero decir, he visto en el grupo de WhatsApp algunos de los videos que ustedes han estado publicando que me llena de gozo y es de grande bendición para mi vida. Al ver a las niñas danzando, al ver a mi hermano, el papá de nuestra hermana Maggie, alabando el nombre del Señor. Qué hermoso es esto. Hace rato yo pensaba, aquí en la casa, si en algún momento mi hermana Maggie, o Margarita, o Mariana, se hubieran llegado a imaginar que en un determinado momento mi hermano fuera a estar con nosotros alabando el nombre del Señor. Esto es un proceso. ¿Me estoy explicando? Los procesos por los cuales tú como discípulo, cuando empiezas a seguir a Jesús, esos procesos a los cuales tú te apegas, esos procesos a los cuales tú tienes que vivir, te voy a decir una cosa, sin que te des cuenta, están afectando a las personas que están a tu alrededor. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú vives el proceso para madurar espiritualmente, empieza a afectar a las personas que están a tu alrededor, porque tú empiezas a generar un cambio que se está llevando a cabo en lo espiritual, pero que está mostrándose en lo físico. Y Pedro en su carta nos deja un proceso muy hermoso. Tú lo puedes leer en la versión Reina Valera o lo puedes leer en la nueva versión internacional. Si tú te vas en la segunda carta de Pedro al capítulo número 1, fíjate, dice el verso número 5. ¿Ya estás ahí? Qué bueno. Fíjate lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, porque si es una condición, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjate lo que dice, no nada más que estén, sino que tienen que abundar, tienen que ser mucho, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos, o sea, no te van a dejar estar sin hacer nada, ¿ok? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la nueva versión internacional dice, no te van a hacer crecer, te van a hacer crecer. Y dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, fíjate bien, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ay Dios, tratemos de entender el proceso. Si tú le pones atención al proceso que nos está describiendo Pablo aquí, es sumamente interesante. Primero nos dice en el versículo, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Pedro había pasado por un proceso para convertirse en un seguidor de Jesucristo. Y Pedro había llevado este proceso y este proceso le había costado a él. De repente en la mañana te lo dije y hoy te lo vuelvo otra vez a reiterar.
el costo y el precio de nuestra salvación fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Pero el precio de seguir a Jesús, tú y yo lo tenemos que pagar. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo primero que aparece, dice ahí, que poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Él nos está hablando de un esfuerzo por añadir, un esfuerzo por aplicar, un esfuerzo, y este esfuerzo dice, y tiene que ser diligentemente. ¿Qué significa esto? Significa, fíjate bien, que el creyente forzosamente tiene que estar esforzándose por realizar este proceso en su vida. Este proceso que te estoy leyendo, tanto en el versículo 5 hasta el versículo número 8, si tú te das cuenta, eso es algo en lo cual tú tienes que poner de tu fuerza, de tu parte, para poderlo realizar. Nadie puede generar un cambio en la vida si no se esfuerza. ¿Me estoy explicando? Y espero y me entiendas. Lo primero que Pedro está diciendo es: tienes que añadirle a tu fe. Le tienes que añadir a tu fe virtud. Fíjate cómo lo primerito con lo que estamos iniciando es fe. Y si te fijas y te vas hasta el versículo final, al versículo 7, al final viene la palabra amor. Inicia con fe y termina con amor. Todo esto que recurre está encerrado entre esas dos cosas. Entonces quiero hablarte de esto. Primero, ¿por qué crees tú que dice que a la fe tú le tienes que añadir virtud? Dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué virtud? ¿A qué se refiere esta situación de tienes que ponerle virtud? Vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es la fe? Una vez que te conviertes en un seguidor de Jesucristo. La fe es esa confianza personal que tú tienes como creyente en Cristo Jesús, como creyente. Si tienes fe como creyente, es imposible que vayas a tener fe como seguidor de Jesús. O sea, es una confianza que es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque no la ves. Yo tengo confianza de que si tengo sed ahorita, puedo abrir esta botella de agua y puedo tomar porque tengo este rango de líquido. Esta es una fe objetiva porque está en base a lo que yo veo. Amén. ¿Cuál es mi fe subjetiva? Que el Señor me va a proveer de los medios económicos para que cuando a mí se me termine esa botella de agua, Él me va a dar para que yo pueda comprar otra. Eso es fe subjetiva. ¿En qué baso mi fe subjetiva? ¿En qué estoy basando mi fe subjetiva? En la confianza que tengo como creyente. Ahora, ¿en qué estoy confiando? No estoy confiando en que si trabajo me pagan y tengo dinero. Estoy confiando en lo siguiente, en que si de aquí, de esta cartera, saco y cumplo con darle al Señor, el Señor me va a dar a mí. ¿Para qué? Para que yo tenga para comprar. Entonces, mi fe no está en el trabajo, mi fe está en su palabra como creyente. Entonces, una vez que yo me desprendo de mi ofrenda o de mi diezmo, entonces estoy ejerciendo este proceso. ¿Cuál es ese proceso? Estoy siguiendo a Jesús. Estoy teniendo una fe real. Ahora, a esta fe dice aquí que yo le tengo que agregar virtud. Ahora, escucha esto. La palabra virtud, en primer lugar, ¿qué es lo que nos está haciendo referencia?
La palabra virtud, si tú le pones atención a esa palabra, el apóstol nos está diciendo que lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es todas las demás palabras que te acabo de leer, todas las demás palabras que te acabo de leer son virtudes. O sea, Pedro menciona que nosotros tenemos que añadirle estas virtudes, estas cuestiones espirituales, estas cosas que no son tangibles, se las tengo que añadir a mi fe para que mi fe sea fortalecida y yo me logre convertir en un seguidor de Jesucristo. Ahora, vamos paso a paso. Lo primero que me dice, yo tengo que añadir a vuestra fe virtud. Tú eres el que lo tiene que añadir. Tú eres el que lo tiene que añadir. Muchas de las veces tú y yo estamos orando y pidiéndole a Dios como seguidores de Jesús, Señor, auméntame la fe. ¿Sí te ha pasado a ti? Yo muchas de las veces lo llegué a hacer. Entonces yo me pongo a decirle al Señor, Señor, por favor, auméntame la fe. Ayúdame con la fe. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Y en realidad el Señor sí me puede aumentar la fe, y Él me aumenta la fe a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Hoy, en estos momentos que estamos viviendo, hay mucha gente que ha perdido la fe. Varios de mis amigos me han dicho, ¿sabes qué? Yo ya perdí la fe. Si no tengo para poder alimentar a mi familia, si no tengo un trabajo, si no tengo para pagar los servicios en mi casa, no sé qué voy a hacer. He perdido la fe. Y es verdad, han perdido la fe. ¿Sabes cuál fe es la que han perdido? La fe objetiva, la fe que se puede basar en cosas. ¿Estamos de acuerdo? Yo cuando les digo a ellos, mira, Dios está contigo y Dios te va a ayudar a salir adelante, debes de confiar, es decir, debes de tener fe en Dios. Yo le estoy hablando a la persona, a mis amigos, de una fe subjetiva, en una confianza de algo que no es tangible, que no es material. Y ellos me dicen, ¿por qué ustedes los cristianos, todas las cosas que se les ocurren, lo llevan a la imaginación? Lo llevan a cosas que no son reales. Ustedes los cristianos se la viven en sueños, en imaginaciones, en conceptos así. No, aquí se necesita comida, aquí se necesita pagar la luz, aquí se necesita llenar el tanque de gas, aquí se necesita, eso es lo que se necesita. Yo quiero que los cristianos me digan cómo le voy a hacer con eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos me están pidiendo? Me están pidiendo una fe que sea objetiva, una fe material. Y yo a lo que le estoy haciendo referencia es a una fe, ¿cómo? En confianza, una fe espiritual. Y por eso muchas de las veces cuando explicamos los dos conceptos, chocamos y la gente no logra entender. Eso quiere decir que si yo saco un billete y se lo doy a él, entonces él va a reforzar su fe objetiva. Y si puedo hacer y le puedo dar la mano, se lo voy a dar el billete. Amén. Ese billete va a suplir tal vez un poquito alguna de las necesidades que tiene. Pero una vez que se acabe el gas, una vez que se acabe la despensa, una vez que se acabe, que llegue otra vez el recibo de la luz, nuevamente esa fe se acabó. Y la fe espiritual que tienen los seguidores de Jesús es algo que no termina, sino es algo que permanece. ¿Estás entendiendo por qué nos dice que le tenemos que agregar virtud? Es decir, le tenemos que agregar todas esas cosas. Quiero que leas conmigo un versículo que tú lo has visto conmigo en la iglesia y lo hemos estudiado, también lo hemos predicado en la iglesia. Si tú te vas a Marcos en el capítulo 9, en el verso 24, acuérdate de aquel padre que se acercó a Jesús pidiéndole que le ayudara con su hijo. Y cuando en Marcos, en el capítulo 9, el verso 24, se acerca, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Te das cuenta? Ahora, tengo que continuar porque si no, Pablo me está hablando del proceso de convertirte en un seguidor de Jesús. Pero después dice que a la virtud tú le tienes que poner, fíjate bien, a tu virtud tú le tienes que poner, dice ahí, conocimiento.
Esta palabra conocimiento surge de la siguiente forma. Todos nosotros utilizamos nuestras mentes para poder hacer algo, discernir entre lo que está correcto y lo que no está correcto. Todos nosotros utilizamos nuestras mentes o nuestro conocimiento para saber lo que moralmente es correcto o lo que moralmente sería incorrecto. Todos lo hacemos. Todos ponemos en alguna manera nuestro conocimiento. Es decir, si tú sales a la tienda, bueno, ahorita está complicado, pero si tú vas a Soriana, tú vas al Super, tú vas a Sam's, etc. ¿Sí me explico? Y ves a una persona que esté pegándole a un niño en la calle, inmediatamente se activa tu ¿qué? Tu conocimiento. Se activa tu discernimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y tú dices, lo que ese señor está haciendo, eso es incorrecto, porque no debe estarle pegando a ese pobre niño. Tú estás utilizando tu conocimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Todos nuestros sentidos empiezan a aplicarse cuando nosotros estamos ejerciendo el conocimiento que tenemos en nuestra vida. Amén. Si tú quieres comprar una casa para cuando te cases, se activa tu conocimiento. ¿Tu conocimiento qué es lo que te dice? Que es cara, que vas a necesitar un buen dinero, que tal vez vas a tener que ejercer un derecho que tienes en tu país, que es un crédito de Infonavit, un crédito de Fobiste, para obtener la casa donde vas a ir a vivir con quien va a ser tu futura esposa, y etcétera. Estás empezando a utilizar conocimiento. ¿Me explico? Pero si te das cuenta hasta este momento, todo el conocimiento que yo te he dicho es un conocimiento aplicado a cuestiones físicas que tú puedes ver o a cuestiones materiales. El conocimiento de un verdadero seguidor de Jesucristo es que dice, a mi fe yo le tengo que añadir virtud, y a esa virtud le tengo que añadir conocimiento. ¿A qué se refiere el conocimiento? La fe. Cuando muchas de las veces oras y pides como seguidor de Jesús, Señor, auméntame la fe o ayúdame con mi fe, ¿sabes qué es lo que tienes que añadirle a tu fe? El conocimiento. Esto, la palabra de Dios. Me regreso a lo que te estaba poniendo. Acuérdate que es estudio bíblico. Me regreso al ejemplo y la ilustración que te dije. Tú pasas y ves que ese señor le está dando unas nalgadas al niño, le está pegando al niño. No sabes si lo está corrigiendo, no sabes por qué le está pegando. Una persona que aplica su conocimiento ejerce la cuestión de dividir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero un seguidor de Jesús, aparte de realizar ese proceso, automáticamente se activa su fe. ¿Y sabes qué es lo que piensa? Y dice, este hombre necesita a Cristo en su corazón para poderle tener más paciencia a su hijo y poderle explicar o llamarle la atención o ponerle un castigo antes de llegar a los golpes. Eso es lo que pasa con el conocimiento. Tu fe nunca va a crecer y tu fe nunca va a ser una fe real, una fe de movimiento, mientras tú no le apliques el conocimiento de la palabra de Dios. Pedro está hablando desde su dimensión, desde su proceso.
Porque Pedro, cuando fue discípulo, antes de convertirse en apóstol, él tuvo que pasar este proceso. Él a su fe, acuérdate qué había pasado con Pedro. Pedro llega un momento en el que él niega a Jesucristo 3 veces. Entonces, cuando Jesús está hablando con él, y Pedro le dice, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, yo no te voy a dejar. Jesús voltea y le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, el costo que vas a tener que pagar por convertirte en mi seguidor es que vas a sufrir, Pedro. Y si a tu fe no le pones conocimiento, es decir, si a tu fe no le pones lo que yo te he enseñado, que dependes de mí, que yo te voy a dar fortaleza, que te vas a reponer de esta, que te voy a volver a levantar de esta, entonces Pedro en ese momento no está reaccionando en esto. Pedro está dentro de un parámetro material, físico. ¿Y qué es lo que sucede? Niega a Jesús 3 veces. Y la Biblia nos dice en el Evangelio que Pedro se fue y lloraba amargamente. Lloraba amargamente porque él estaba encerrado solamente en que él había, en su conocimiento que tenía así plano, él estaba diciendo, lo traicioné. Él está diciendo, lo negué. Él está diciendo, lo fallé. Le fallé a lo que le había dicho, lo traicioné, lo fallé, lo abandoné, o sea, no cumplí con lo que yo dije. Entonces en ese momento la fe de Pedro se está quebrantando de una manera horrible y terrible también al mismo tiempo. No se había acordado de que Jesús le dijo, pero yo he orado para que tú una vez vuelto, una vez que regreses, yo te voy a utilizar para que lleves adelante a tus hermanos y los lleves adelante y ustedes van a iniciar mi primera iglesia. A Pedro se le había olvidado eso. Amén. ¿Sabes por qué muchas de las veces no te puedes levantar de un error, de una caída, de un fallo que tú hayas tenido en tu vida espiritual? Porque estás como Pedro, estás en una fe que carece de conocimiento. Estoy de acuerdo. ¿Fallaste? Sí, fallaste. ¿Tuviste un error? También yo lo he tenido. Pero Él no, según lo que nos dice el conocimiento de la palabra de Dios, Él no te va a dejar ahí caído. Él te va a volver a levantar y Él te va a ayudar a que salgas otra vez adelante. Verdaderamente el que se convierte en un seguidor de Jesús sabe que tarde que temprano va a tener que caer, se va a tener que caer. Te voy a decir algo y quiero que lo entiendas el día de hoy. No hay un solo hombre, con excepción de Jesús, un solo hombre en la historia de la humanidad que no se haya equivocado, no haya caído, no haya tenido error. Ni uno. Todos nos hemos equivocado y todos hemos caído, aunque estemos en el camino de Dios. Todos. Pero ahí donde estamos como Pedro es donde el conocimiento de la palabra de Dios se tiene que aplicar a nuestra vida y es el que nos ayuda a ponernos otra vez de pie, pero no para quedarnos estáticos, sino para seguir caminando con el Señor. El conocimiento de la palabra de Dios va de la mano con la fe. Tú no puedes tener fe para hacer las cosas si no tienes conocimiento. ¿Sí me entiendes? Fe. Ojalá y te aprendas esta formulita. El día de hoy es fe más conocimiento, palabra de Dios. Fe más conocimiento es igual a acción. Lo vuelvo a repetir para que te lo aprendas. Fe más conocimiento de la palabra de Dios es igual a acción. Por eso muchos ministerios no inician. Por eso muchas vidas no cambian. Por eso muchas personas quieren seguir a Jesús y solamente se mantienen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienen fe. Pero en su proceso de maduración y en su proceso de crecimiento espiritual no le han puesto conocimiento. Y si no le ponen conocimiento a la fe, por lo tanto no hay acción. Cuando tú en realidad entiendes esto, entonces empiezas a realizar el proceso que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, yo tenía fe en Él. Yo tenía fe en Él. Ok, le fallé y estaba escondido porque tenía miedo que me fueran a matar. Pero Él nos había dicho que nos fuéramos a ese lugar y que esperáramos hasta que viniera el Espíritu Santo, y cuando viniera el Espíritu Santo le íbamos a ser testigos por todo el mundo.
Entonces en ese momento que viene el Espíritu Santo y Pedro experimenta el Espíritu Santo en su vida y ve que empieza a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, él dice, recuerdo lo que él me dice, recuerdo lo que él me dijo, recuerdo cómo nos lo explicó, recuerdo cómo nos lo profetizó y ahorita se está cumpliendo. Entonces, soy un seguidor de Jesús, tengo fe porque creo en él. Tengo esta manifestación que Él me había profetizado, donde venía el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, esto ya vino aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la acción. Y empieza a predicar su primer sermón cuando viene el Espíritu Santo. Esa es la realidad de un seguidor de Jesús. Ahora déjame continuar un poquito más. En el versículo 6 te dice que al conocimiento tú le debes de poner dominio propio y al dominio propio le debes de poner paciencia y a la paciencia le tienes que poner piedad. Estas siguientes 3 cualidades en cuanto al crecimiento de un discípulo y el llamamiento de un discípulo, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Fíjate bien, es que tú tengas la fuerza espiritual para poder frenar tus acciones que sabes que están destruyendo tu vida espiritual y tu vida material. Una persona que tiene dominio propio es una que es fuerte espiritualmente. El cristiano debe mantener su dominio propio confiando plenamente ¿en quién? En Jesucristo. Dominio propio. Quiero explicártelo de la siguiente manera. Un paciente que es diabético sabe que no debe tomarse un refresco, una Coca-Cola, por la cantidad de azúcar que tiene el refresco y le va a disparar sus niveles de glucosa. ¿Estamos? Sí, perfecto. El médico le ha dicho, señora, señor, por favor, le recomiendo por favor que tenga mucho cuidado con las bebidas en cuanto a la Coca-Cola y todo esto. Entonces él dice, por decirlo así, tengo 2 botellas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no tengo otra botella, pero pensemos que puede llegar a ser así. El médico me dijo que no tome Coca-Cola. Bueno, no me voy a tomar toda esta Coca-Cola, no, porque el médico me dijo que no tomara Coca, porque soy diabético y me hace daño. Entonces no me voy a tomar toda esta botella. No, esta botella no. Ya, esta botella no me la tomo. Pero un chorrito, un traguito, no me va a hacer daño. No me la voy a tomar toda, me voy a tomar poquita. Y además aquí dice, usen su imaginación por supuesto, aquí dice que es sin azúcar. Pues me voy a echar un traguito. Y lo agarra y se lo toma. Sí, efectivamente, no se tomó toda la botella, se tomó un traguito. Para el caso es lo mismo, no tiene dominio propio, porque no está deteniendo las cosas que él sabe o ella sabe que le van a hacer daño. En el ámbito espiritual, como discípulo, tú sabes cuáles son las cosas que han traído a tu vida problemas espirituales. Como hijo de Dios o como hija de Dios, sabes cuáles son las acciones que tú has realizado que han dañado mucho tu vida espiritual. ¿Sí me explico? O sea, tú estás consciente de las cosas que te hacen daño. Tú sabes esas acciones que tú realizas que perjudican a tu familia, que perjudican a tus seres queridos. Sin embargo, si no tienes dominio propio, lo sigues haciendo. Yo te pongo un ejemplo.
dominio propio. Uno de mis amigos se queja porque no tiene dinero para comprar el gas de su hogar y no tiene dinero para surtir la despensa. Y estaba muy molesto. Incluso estaba molesto con Dios porque dice que Dios es malo. Hace unas horas publica unas fotos en redes sociales donde el día de ayer en la noche se está echando unas cervezas y se toma fotos con sus amigos y hasta pone aquí echándose unas frías para el calor y que quién sabe qué y no sé qué tanto rollo. Te digo yo, si él tuviera dominio propio, ¿no estaría mejor que le dijera a sus amigos o compañeros de fiesta, de parranda: oye, no seas gacho, lo que te vas a gastar en estas cervezas, dámelo para poder comprar un poquito de mandado y llevarlo a mi casa? No. Entonces, no hay dominio propio. Tú y yo sabemos cuáles son las cosas que no nos dejan crecer espiritualmente o seguir a Jesús. Por eso Pedro está diciendo, debes de tener dominio propio. ¿Y qué te trae el dominio propio? ¿Dónde está el dominio propio? El dominio propio tú lo vas a encontrar, fíjate bien, en la abstención de hacer esas cosas. ¿Me estás entendiendo? Te tienes que abstener de hacer eso. Ahora, la situación aquí es muy sencilla. Si lo haces, si haces algo que no deberías hacer, entonces tú tienes que estar consciente de que vas a tener que pagar las consecuencias de no tener dominio propio. ¿Me estás entendiendo esto? Es decir, tú te debes de contener. Es el tiempo en que Pedro te está diciendo, debes de tener un autocontrol, te debes de controlar. Ahora, para controlarte por ti solito no vas a poder. ¿Qué es lo que tú ocupas? Lo que tú ocupas es que para poder controlar tu carne tienes que echar mano ¿de qué? De lo espiritual. Porque si no echas mano de lo espiritual, no vas a poder controlar tu carne. ¿Me estás entendiendo? Bueno, sigo con esto. Después del dominio propio, al dominio propio te dice que tú le tienes que poner constancia. ¿Y qué es la constancia? Es la permanencia. Si tú ahorita piensas que solamente cuando has vencido una vez ya la hiciste, perdón, no, debes de tener que constancia. Porque a menudo Satanás te va a estar probando. Tengo un cuadro aquí en mi oficina que me gusta mucho y te lo quiero enseñar. Ese cuadro me lo hizo una de mis alumnas en la preparatoria. Está hecho a lápiz, es una excelente dibujante. Y este cuadro me gusta a mí mucho porque refleja muchas cosas en mi vida. Cada vez que yo estoy aquí en la oficina y volteo y veo ese cuadro, veo a ese hombre con los tatuajes. Es el vocalista de una banda de rock que a mí me gustaba mucho. Pero yo lo veo, le veo sus tatuajes, conozco el por qué se puso los tatuajes y todo eso cuando yo escuchaba esa música. Pero cuando le tomaron esta foto a él mencionó algo que me llamó mucho la atención. Después de salir de centros de rehabilitación para drogadictos, él dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, he descubierto en todos estos meses que he estado encerrado que la constancia es lo que me va a ayudar a poder mantener este
estado en el que me encuentro ahorita. 0 drogas y 0 alcohol. Y cuando le hicieron la pregunta, él se agachó y se quedó así. Y cuando le preguntaron en qué era lo que estaba pensando o en qué era lo que tenía en su cabeza, dice: ¿cómo la permanencia te puede ayudar a no entrar en conflictos que pueden llegar a destruir a tu propia familia? Cuando te estoy hablando de constancia, te estoy hablando de permanencia. Cuando te estoy hablando de constancia, te estoy hablando, fíjate bien, cuando te hablo de constancia, te estoy hablando de que tú debes de ser capaz de tener, fíjate bien, una relación con Cristo todos los días. ¿Qué es la constancia? Muy bien, voy a tratar de explicártelo de la siguiente manera. Si tú te fijas y buscas en tu Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 19, Apocalipsis 2, verso 19, dice: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio y conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabes qué es lo que me ayuda a mí a ser constante para Dios? ¿Sabes qué es lo que me ayuda a mí para ser constante a Jesús? Cuando leo en Apocalipsis capítulo 2, verso 19, que Él conoce mis obras. Él conoce mi amor, Él conoce mi fe, Él conoce mi paciencia. Entonces, cuando yo entiendo, yo comprendo, otra vez regreso al conocimiento, que Él sabe todo esto, entonces esto me hace a mí tener constancia, tener permanencia en el Señor Jesucristo. Tal vez a ti se te haga extraño, o tal vez no le des importancia el hecho de que estamos tratando como diáconos, como cuerpo ministerial, darte una despensa cada semana. Pero sabes, nosotros hablamos contigo, iglesia, y te dijimos que 4 semanas te íbamos a apoyar. Entonces, ¿sabes qué es lo que los diáconos tienen que hacer junto con el pastor? Nosotros tenemos que ser constantes, nosotros tenemos que ser permanentes, nosotros tenemos que cumplir con la palabra que se nos fue dada y que nosotros dijimos. ¿Cómo le vamos a hacer los diáconos y el pastor para la siguiente semana darte una despensa? Solamente Dios lo sabe, pero tenemos que ser constantes y tenemos que ser permanentes. Por eso, escúchame, por eso cuando tú te enseñas a ser constante y a ser permanente, es cuando Dios te empieza a enseñar a vivir de manera diferente. Sí, en la tesorería tengo los suficientes recursos para hacerlo. Probablemente no los tengo y tengo que hacer pagos de la iglesia, pero tengo que ser constante en mi fe. Y te digo una cosa, tengo que ser constante, tengo que ser permanente. Y te digo algo que hoy quiero que aprendas. Si soy constante, Dios me va a abrir posibilidades para que yo pueda cumplir contigo la semana que viene. Porque Dios ve mis obras, Dios ve el amor de los diáconos, Él ve las obras de los diáconos, Él ve la fe de los diáconos. Qué importante es que mis diáconos, mis 3 futuros diáconos, tienen que estar cumpliendo con ofrendar y diezmar para poder cumplir lo que ellos mismos se comprometieron contigo. Y ¿sabes tú que estás recibiendo la despensa? ¿Sabes tú quién va a ser más bendecido? Todos aquellos que están dando para que yo te lleve la despensa. Los diáconos y el pastor vamos a ser bendecidos por cumplir constantemente y permanentemente con lo que dijimos. Esa es la manera en que yo vivo y es la manera en que trato de enseñarte a ti en ser constante. Ahorita que estamos en cuarentena hay mucha constancia en nuestros hogares porque estamos encerrados en nuestros hogares. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ya se te permita salir a la calle? ¿Vas a seguir la constancia?
¿En serio vas a seguir la constancia? ¿Vas a seguir siendo constante al Señor? ¿Vas a seguir haciendo tus en vivos que haces en las redes sociales? ¿Vas a seguir orando igual? ¿Vas a seguir leyendo la palabra igual? ¿Vas a seguir sirviendo a la iglesia igual? ¿Te vas a seguir refiriendo a la iglesia de la misma manera? No, discúlpame, si no tienes constancia, entonces tú no eres un verdadero seguidor de Jesucristo. Esto no es de temporadas. Esto es de vida eterna. Pedro nos está diciendo el proceso para convertirse en discípulo. ¿Verdad que no es sencillo el proceso? No, pero si tú te esfuerzas, Dios te va a respaldar. Ahora quiero ir bien rápido a la siguiente palabra. Piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es una vida piadosa? ¿Qué es piedad? Fíjate, la piedad es... Ahí te va, para que lo entiendas, para que trates de entender. ¿Qué es la piedad? Sencillito. Vivir y ser como Jesús. La piedad, en términos que tú lo puedas llegar a entender, ¿ok? Es, dentro del cristianismo o de la vida espiritual, es la práctica en tu vida de ser similar e igual que Jesús. La piedad aparece cuando tú quieres hacer juicio. La piedad aparece cuando tú quieres ejercer una crítica. La piedad aparece cuando tú te quieres enojar. ¿Me entiendes? Jesucristo nos ayuda a que entendamos esto. La mayor muestra de piedad, Jesucristo está en la cruz y hace una declaración por piedad que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo haber dicho: Padre, manda un rayo y consúmelos por lo que están haciendo. No, Él muestra piedad. Este hombre que te acabo de leer ahorita en Marcos se acerca y le dice: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mi hijo. ¿Te das cuenta? Eso es piedad. La piedad es cambiar la reacción humana por el ejemplo de Jesucristo. ¿Me hicieron algo? ¿Me tengo que vengar? Jesucristo no hace eso. Jesucristo obra con piedad. Esa es la piedad. Déjame continuar porque quiero ver si termina hasta el 8. Dice: a la piedad le tienes que poner afecto. ¿Estás listo? Estoy en el versículo 7, afecto fraternal. Fíjate que primero aparece afecto fraternal y luego dice que el afecto fraternal es amor. El afecto fraternal, ¿qué es? Es la capacidad que tú y yo tenemos de amar a la iglesia. Como seguidores de Jesucristo tenemos que amar a la iglesia. ¿Me entiendes? Déjame te lo escribo así. Hoy en la semana fui a la iglesia. Llegué a la iglesia y vi la puerta que está toda llena de concreto. Vi la calle que está toda sucia. Abrí la puerta y entré. Todavía está la madera. Todavía está todo lleno de polvo. Y vi las sillas apiladas una arriba de otra. Tú eres Life Church. Tú eres la iglesia del Dios vivo.
Y cuando mi corazón se estaba haciendo chiquito, volteé y vi la misión. Juntos amamos a Dios. Cuando volteé y vi la misión de nuestra iglesia, donde dice, juntos amamos a Dios, en ese momento recapacité y te puedo decir, la misión de nuestra iglesia habla de lo que tú y yo somos para Gómez Palacio, para toda la laguna. Somos un grupo de creyentes que juntos amamos a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Alcanzando, enseñando, entrenando y guiando a las personas a Jesús. Y esto lo fortalecemos cuando encontramos esas 3D. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Sí te acuerdas cuáles son esas 3D? En esas 3D hay disciplina. En esas 3D hay destino. Pero tenemos que transcurrir por todo ese camino para convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús. Tú eres un verdadero seguidor de Jesús. Y tú hoy estás aprendiendo a dejar a un lado cosas que has estado siguiendo que no te llevan a Él. Pero el día de hoy, tú tienes la oportunidad de renunciar a esas cosas que has venido siguiendo, que no te llevan a Él, para agarrar las cosas que sí te llevan a Él. Si tú amas, como dice Pedro, amas fraternalmente, tú eres un campeón para demostrarle a tu hermano y a tu hermana y a toda la comunidad donde estamos el amor de Cristo Jesús. En medio de esta pandemia, la gente que está a nuestro alrededor sí necesita comida, sí necesita medios económicos, pero hay algo que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos al pan de vida. Vamos a compartir el pan de vida. Vamos a compartir el amor de Jesús que no tiene fecha de caducidad. La gente hoy necesita saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa esperanza tú y yo la vivimos a diario. Vamos a compartirla con los demás. Vamos a dejar de ser pasivos y vamos a ser activos. ¿Te quieres volver? ¿Quieres regresar a la iglesia? ¿A volverte a sentar? Tú y yo tenemos que salir transformados. Amén. Recuerda, el precio de nuestra salvación lo pagó Cristo. El costo de seguir a Jesús lo pagamos tú y yo. Vale la pena invertir nuestra vida en Él. Espero y esta palabra el día de hoy haya bendecido tu vida y te haya hecho recordar lo que nos dice Mateo 22, 37 y 39. Quiero leerlo para terminar contigo en este día. Mateo 22, 37 y 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Life Church, soy el pastor Saulo Zúñiga y los amo en el amor de Cristo Jesús. Juntos vamos a salir triunfantes de esto. Que nuestra esperanza esté en Cristo Jesús. Amémonos, no solo de palabra, sino de hecho. Dios te bendiga, Life Church Laguna. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.